beso que me das todos los días, todos los segundos, infinitamente. No, es... Sí, lo necesitas. Seguimos aquí en Subterráneo con Tardes ATR. Y ahora tenemos un nuevo invitado, Gonzalo Díaz Córdoba, que es abogado, especialista en campañas electorales, en imagen. Bueno, en realidad nos viene a comentar un poco cuál es la actualidad política, cuál es su perspectiva respecto de estas apariciones presidenciales, cómo se está articulando las distintas alternativas en este momento en la política argentina. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, gracias por invitarme. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Gonzalo, ¿cómo estás? Ha salido el presidente en estos últimos días prácticamente como una especie de reedición de aquella Cristina que vituperaban constantemente, ¿no? No encuentra medio por donde no salir. Sí, la verdad que no sé si es un poquitín peor, dada la situación del país. Justo venía para acá y me mandaban una foto donde aparece el presidente diciendo que ahora en Argentina vamos a tener que aprender a vivir en pesos. Sí. Que es algo que se dijo en 1989, 2001. Viste Antes que de eso, en los años 60, cuando me acuerdo aquellos libros Vivir con lo Nuestro y demás. Y la verdad es que es un momento muy complicado para la política del país, porque el gobierno claramente no encuentra salida. Estas cosas que dicen, para cualquiera que haya vivido las últimas 3 crisis en el país, el acuerdo con el fondo que no se cumple, 7.500 millones de dólares dedicados a la fuga de capitales. Uh-huh. Los bancos en este momento, hay una resolución una circular del Banco Central que le permite a los bancos usar botes como encaje. Sí, como encaje, en el plazo de líquido. Es una cosa incomprensible porque el encaje financiero es el seguro en pesos o en moneda a papel para que el banco pueda sostener una corrida. Ahora, frente a una corrida o alguien va a retirar dinero del banco, ¿va a recibir botes en el cajero? Es Esto una me cosa recuerda insólita. a la política de los tiempos de Juárez Selman y cómo terminó la crisis del 90. Es terrible. Frente a esto, que el presidente, si vos ves la curva de las LEVAX, el de mayo salta de 28% anual al 47% en 2 meses. Sí. Son 27 y ya era un escándalo. Imagínate qué proyecto productivo El resiste. interés efectivo, porque en los mercados secundarios se ha habido más del 70%. Efectivamente. Frente a eso, no hay proyecto económico posible. O sea, ¿cómo te financiás vos si el Estado que compite para obtener crédito con vos está financiando, te está pagando el 47%? ¿Cómo haces vos para conseguir que te presten dinero? Antes estábamos con Marcelo Fernández, que hizo un comentario muy interesante sobre cómo la política financiera del Estado había desestimulado, por ejemplo, el tráfico de drogas, porque era mucho más rentable invertir en LEVAX que traficar directamente en el mercado clandestino, sin los riesgos que eso supone. ¿Vos te das cuenta que en un país que pasa esas cosas, salir a decir que tenemos que aprender a vivir en pesos es insólito? Yo creo que sí, sobre todo cuando aparece Milei u otros economistas señalando que estamos en un proceso de hiperinflación galopante y que de alguna manera un Rodrigazo está en puerta, ¿no? Bueno, un pedacito de Rodrigazo pasó. Rodrigazo fue una devaluación o una pérdida del poder adquisitivo de los salarios del 300%. Uh-huh. Nosotros hemos perdido 3 meses, entre febrero y junio, un 60% por vía de devaluación nada más. Así que no estamos en el 300 de Rodrigazo, pero estamos en una situación muy peligrosa. Pero evidentemente, en la medida en que se esté gastando esta cantidad de dinero, yo estaba, no sé qué era, ayer en un programa de televisión se señalaba que el dinero que iba al colchón en dólares durante 2016 era alrededor de 1.200 millones de dólares, que subió a 1.800 el año pasado, y este año estamos en 2.500 mensuales, con picos de casi 5.000 en el momento este. O sea que saltamos de 1.200 a cerca de 30.000 millones de dólares en perspectiva en solo 2 años. Es una locura, porque ¿eso qué significa? Que todo aquel que tenga un proyecto productivo, suponete, un amigo que vende materiales, entonces, para la construcción,
y tenía operaciones cerradas, y cuando las iba a concretar, le dijeron, no, mira, la verdad que no, parémoslo, me voy a desestoquear de material y me voy a estoquear en dólares. O sea, vendo material, no te compro, vendo material, me estoqueo en dólares y me siento sobre los dólares y espero. Eso implica la detención brusca de la economía, de la construcción, o sea, todo aquel que tiene la posibilidad, se estoquea en dólares y espera a ver qué pasa. Ahora, hay un 35% de la población que no tiene esa posibilidad, no tiene escapatoria y no tiene dólares. Y además sería interesante preguntarse cómo haría el presidente para convencer a su gabinete de que aprenda a vivir en pesos, ¿no? Y nunca lo logró. La verdad es que su gabinete, aparte de estar muy contento, porque después de las reglas de Basilea 1, 2 y 3 y la dificultad de tener activos en negro, el presidente le permitió a un montón de gente, entre ellos a gran parte de su gabinete, blanquear sus tenencias en negro. Por supuesto, aquel que la blanqueó no es que vino, la trajo y la invirtió en la economía. En el momento que se hizo el blanqueo, se estaban pagando 28.75% anuales LEVAX. O sea que, frente a eso, no vas a invertir en la economía con los problemas económicos, laborales, tributarios. ¿Qué haces? Te vas a las LEVAX. Cuando sentís que ya hay demasiadas LEVAX, te vas al dólar, entonces empieza a aumentar el precio del dólar, entonces te tientan otra vez levantándote el precio de las LEVAX, el interés de las LEVAX. Entonces, cuando sentís que es impagable, te volvés al dólar, y así entras en una carrera que termina en una hiperinflación. En este momento de inquietud, de temor social, de falta de expectativas respecto del futuro de la mayoría de la sociedad, el gobierno nuevamente ha recurrido al viejo clásico de tratar de levantar e instalar la figura de Cristina Fernández como alternativa de polarización. Lo que ocurre es que en este momento me parece que desde la perspectiva de la sociedad, Cristina parece ser mucho más atractiva que Macri. Y en un eventual balotaje ya no queda tan claro que Macri pudiera ganarle. ¿Cómo ves a esa franja del peronismo y del espacio nacional que pretende superar estas alternativas que nos atan con el pasado y tratar de hacer una propuesta nueva en perspectiva de futuro? Yo creo que es muy triste porque, en definitiva, vos no estás discutiendo proyectos. O sea, viene Cristina, ¿y qué va a cambiar en el país? ¿Qué es lo que va a cambiar o que se supone va a generar nueva economía, va a invertir en tecnología, en empleo joven? Me decías que este es un programa para los jóvenes. ¿Cuál es el proyecto de futuro que se le da a los jóvenes? Viene Cristina, ¿qué va a hacer distinto a lo que hizo? Que fue en definitiva hacer lo que estamos haciendo ahora, que es vivir del campo, solamente que la soja estaba a $640, hoy está a $340, y gastó el dinero del campo en definitiva. Hoy seguimos viviendo con dinero del campo, solo que es menos, porque la soja vale la mitad. Entonces, en ninguna de esas discusiones hay un proyecto nuevo de país. Entonces, no creo que por ahí esté la salida. Entiendo que a macrismo le sirve. Creo que al cristinismo también. Al cristinismo también, porque lograron una cosa insólita. Este gobierno, me decía ayer un amigo, venía de un comedor de la provincia de Buenos Aires, él le consigue cosas. Entonces la gente, un mozo especial le decía, ¿sabes qué? Ya no me importa que roben, yo quiero vivir en paz. Entonces me acaban de cortar la luz. Entonces antes, una situación económica más o menos, no te digo holgada, pero un poco más cómoda que esta, a la gente le molestaba mucho que los políticos roben. Ahora ya ni les molesta que roben. Dice, yo quiero pagar la luz. Eso es todo. Y entonces que venga Cristina. Sí, claro. Por lo menos se pagaban los impuestos, como hablábamos antes aquí con el secretario de prensa de los metrodelegados, ¿no? De esta radio, que efectivamente, si bien había inflación, los convenios laborales estaban por encima de los niveles de inflación. Ahora lo que vemos es un proceso recesivo, una pérdida de la capacidad de compra del salario, los pesos que son rechazados por la sociedad, porque cualquiera que tiene un peso en el bolsillo que llegara a sobrar le trata de sacárselo encima, ya sea a través de compras en perspectiva de futuro, en compra de dólares o lo que fuera. Realmente es tremendo, creo que nunca nos acostumbramos a salir del dólar, ¿no? No, me parece a propósito, no es que le erraron por un poquito, 10, 20%, le erraron por el 100% a la inflación. O sea, que el presidente salga en este contexto, después de haberse equivocado durante 4 o 5 semestres, a decir que el año que viene va a bajar la inflación 10%, es una cosa increíble. Lo fabuloso es esto, ¿no? Que después de 5 semestres de gobierno, antes nos decían que lo peor había pasado
Y ahora que lo peor está por venir. Y lo más gracioso es que pretenden atribuirle la responsabilidad al gobierno anterior. Pero, Y se supone que eso es para tranquilizarnos. ¿cómo ves el panorama para el 2019? Falta tanto en Argentina. La verdad es que 6 meses en Argentina es muchísimo tiempo. Nosotros hablamos en abril y veíamos los paros, las movilizaciones sociales, y decíamos en Argentina el mes complicado es diciembre. Estamos en abril. Todo lo que puede pasar de acá a diciembre, tenemos que cumplir las metas del Fondo Monetario, no sabemos si las vamos a cumplir. ¿Qué pasa si no las cumplimos? Las metas de inflación son muy difíciles de cumplir, el déficit es muy difícil de cumplir, porque además te pones un objetivo. ¿Qué vas a hacer? En los 90 hubo jubilaciones anticipadas, un sistema del Estado se desinfló un poco, pero había un sector privado que podía absorber eso. Hoy la gente que se va del Estado, que pierde un subsidio, ¿a dónde va si la economía está parada? Entonces, ahora, si vos me preguntás qué cosa puede pasar respecto a las elecciones, creo que en una elección de presente contra pasado gana presente, y ese es Macri contra Cristina, gana Macri. Creo que una elección de presente contra futuro, todas las encuestas muestran que la franja que va de 16 años a 45 cree que con este gobierno no hay futuro. Entonces creo que una elección de presente contra futuro, esto es Macri contra quien represente el futuro, van a balotaje y el futuro gana en el balotaje. Y después hay una elección que el gobierno trata de evitar, que es futuro contra futuro, esto es Vidal contra aquel candidato del panperonismo que logra representar el futuro, y ahí es con final incierto. ¿Vos pensás que se puede llegar al balotaje en una elección de presente contra futuro y que el pasado no va a estar presente? Sí, creo que se llega a balotaje, porque creo que hoy el gobierno está en 35 puntos, o sea, no llega a los 40 con 10 de diferencia que le permitirían impedir un balotaje. Bueno, y hablando de números respecto de las imágenes y las encuestas, tenemos aquí a un amigo, Gustavo Marangoni. ¿Cómo estás? Alberto Letieri, te saluda. ¿Qué decís, Alberto? Buenas tardes, gracias por llamar. Muy buenas tardes, estamos aquí con Mariana López y con un invitado, con Gonzalo Díaz Córdoba, que vos conocés. ¿Qué tal, Gustavo? Exactamente, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Estábamos hablando de los escenarios electorales de alguna manera, de las evaluaciones que hace la sociedad sobre el presente. ¿De qué números estás manejando vos en este momento? Bueno, hay bastante coincidencia respecto a que el gobierno está en la peor ponderación de la opinión pública desde que asumió en diciembre de 2015, con niveles que oscilan alrededor del 30% de aprobación y más del 60% de desaprobación respecto fundamentalmente a su política económica. Esto creo que es lo que nos pone en una circunstancia muy particular. El gobierno se quedó sin pasado y sin futuro. Sin pasado porque la apelación a la pesada herencia, luego de casi 3 años de gestión, ya pierde efecto. Y sin futuro porque justamente las encuestas lo que señalan desde hace ya unos meses, pero muy profundamente ahora, es que las perspectivas de la sociedad respecto a su futuro personal y al futuro de la sociedad en conjunto son pesimistas, son negativas. Es decir, al comienzo de la gestión decían, estamos mal, pero vamos a estar mejor. Ahora dicen, estamos mal y vamos a seguir mal o peor. Por eso creo que el gobierno, como consecuencia de la mala praxis, fundamentalmente, y de algo de mala suerte respecto del precio de las commodities y fundamentalmente el cierre de los mercados financieros, que fue lo que le aguó el escenario al gobierno, porque creo que la administración de Cambiemos pensaba que iba a llegar al 2019 con la manguera de la deuda abierta, y esta se cerró en virtud del fuerte déficit de las cuentas externas del país, consecuencia del saldo negativo de la balanza comercial, del déficit de la cuenta turismo, del pago de intereses y el giro de dividendos, y bueno, el mundo dijo, esto no lo vamos a seguir financiando. Esto le complica, esto que el gobierno llama la tormenta, en realidad no es tal, o al menos en la mayor proporción
no es una consecuencia natural, sino que se da como el resultado de las políticas implementadas a lo largo de estos 30 meses. Yo recuerdo que Cristina todavía en 2015 apelaba al 2001 como un elemento diferencial o como para legitimar determinadas políticas públicas. Este gobierno parece haber agotado mucho más rápidamente la referencia respecto de ese pasado, ¿no? Sí, porque en realidad creo yo que a Cristina se le agotó antes la política que la economía. Y a este gobierno se le agotó primero la economía y todavía conserva algo de política. ¿Qué es lo que conserva mi criterio de política? Que la coalición Cambiemos originalmente es una coalición de un electorado no peronista, un electorado antiperonista y un electorado independiente. El independiente está claramente muy reticente al gobierno, se ha desencantado. Pero el antiperonismo y el no peronismo todavía es una base de sustentación para este gobierno, porque es un, digamos, 25-30% de la sociedad que dice, no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero, y no quiero que me gobierne el peronismo en ninguna de sus presentaciones. Y esto al gobierno todavía le da cierto oxígeno que trata de explotarlo, como por ejemplo la decisión anunciada ayer de multar al sindicato de Moyano, que creo que sabe que no va a prosperar, pero va sobre lo que resulta sensible para su propio electorado. Es decir, está fidelizando votos, está hablándole solo a los propios porque sabe que en esta circunstancia no le puede hablar a los otros porque los resultados no acompañan. Aquí Gonzalo iba a hacerte un comentario, me parece. Sí, claro. dos preguntas, Gustavo. La primera es económica. La FED había anunciado la suba de tasas. El mundo está en una situación de vuelta a los nacionalismos y al proteccionismo. Esto lo sabíamos desde fin de 2015, principio de 2016. ¿Cómo puede ser, cómo crees que haya sucedido que el gobierno se equivocara tanto cuando esto era Vox Populi para la gente que maneja economía y política a cierto nivel? La mirada del gobierno del mundo, vos viste que cada vez que el presidente o los funcionarios hablan, la palabra mundo aparece cada 3 palabras. El mundo, el mundo, el mundo, hay que abrirse al mundo, integrarse al mundo, etc. Pero el paradigma que el gobierno manejó desde el comienzo respecto de lo que pasaba en el mundo, como vos bien señalás, no sintonizaba con lo que realmente estaba sucediendo. El gobierno ingresó, si se quiere, con la perspectiva de que el mundo estaba en una corriente de liberalización, y vos fijate que la principal acción del gobierno en materia de política internacional, económica internacional, es buscar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Cuando China está en una suerte de guerra comercial con Estados Unidos, o Estados Unidos con China, cuando Europa mismo se muestra muy reticente a abrir mercados, sobre todo al Mercosur, en aquellos áreas de complejo agroalimentario donde tiene mucha protección, y el gobierno insistía e insiste de alguna manera con esto, y creo que allí es donde se da uno de los principales déficits a mi criterio, por supuesto, de la forma en que el gobierno mira la situación global. Y esto es un dato esencial, estratégico, porque para gobernar países como la Argentina, primero hay que hacer una buena lectura del mundo y después aplicar las políticas correspondientes en el ámbito local y no al revés. Y esto no importa si tu perspectiva es más liberal, más heterodoxa, más, digamos, protectiva, más abierta. Si vos, por poner un ejemplo, en la década del 90 pensabas que el mundo se cerraba y aplicabas una política en consecuencia, la respuesta la ibas a tener inmediatamente. El mundo en ese momento se abría. Vos acá lo que te encontrás es con una situación fundamentalmente inspirada por los Estados Unidos a partir del triunfo de Donald Trump, donde esto queda muy claro y muy manifiesto. Se protege el mercado local, se protege a los productores locales, se protege el trabajo nacional, y a partir de allí se establecen los relacionamientos con los otros actores internacionales. El gobierno en ese sentido, creo yo, mira más lo que desea que lo que es. Y esto, desde que Maquiavelo escribió en El Príncipe, en el capítulo 15, que aquel que mira a la realidad no con los ojos
de lo que es, sino de lo que quiere que sea, bueno, obra más temprano su ruina que su gloria, decía Maquiavelo. ¿Cómo ves, Gustavo, la proyección hacia las elecciones del año que viene, en perspectiva, por cierto? Ya que de hecho han aparecido una serie de ruidos al interior de Cambiemos respecto de supuestas confrontaciones entre Marcos Peña, por un lado, Larreta, Vidal por el otro, Macri con su voluntad o no de reelegir. Es decir, se ve que de alguna manera lo que hasta hace unos meses era nada más la comidilla de los medios, que era la interna del espacio del peronismo amplio, ahora se ha trasladado al interior de Cambiemos. Ahí hay muchos clivajes, muchos cortes internos. El primero, Cambiemos es una coalición electoral, no una coalición de gobierno. Es decir, sumó a la coalición cívica y al radicalismo con espíritu electoral y eso le dio competitividad y la posibilidad de ganar la elección del 2015 y la intermedia del año pasado. Pero eso no quiere decir que esos actores tengan la misma cuota parte al momento de tomar la decisión. Y el segundo corte, que me parece que es este que señalas vos, y es muy importante, es que además empiezan a surgir las diferencias a partir de hechos que son estructurales, territoriales y por lo tanto políticos. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que había reclamado mayores recursos y lo había obtenido a expensas de la reforma tributaria, recordemos que la reforma, de la reforma previsional, a eso hago referencia, de diciembre del año pasado era justamente, digamos, para expresarlo de manera sencilla, restarle fondos a los jubilados para pasárselos a la administración de la provincia de Buenos Aires. Eso ahora está en reversa porque el gobierno tiene que hacer un ajuste. Esto genera un estrés y una tensión desde la provincia de Buenos Aires con el gobierno nacional. Y además también lo que parece empezar a tomar volumen ahora, que hay algunos actores dentro de Cambiemos que entienden que no puede ser que los costos solo los pague el presidente y no los pague o la gobernadora de la provincia de Buenos Aires o el jefe de gobierno de la ciudad autónoma. Entonces allí, como siempre que hay que recortar algo, ya sea en el ámbito de los gobiernos o en el ámbito de las familias o de las empresas, todos pueden estar de acuerdo con la necesidad de reasignar recursos, pero después se encuentran poderosos motivos para que recorte el otro y no uno mismo. Y esto pasa tanto en el ámbito de la coalición como con los otros gobernadores del ámbito del justicialismo. Si hay que bajar gastos por 300.000 millones, que es una cifra enorme, porque representa que en un contexto de recesión vos le vas a quitar 10.000 millones de dólares al funcionamiento económico. Esto es lo que permite avisorar que este segundo semestre del 2018 como mínimo va a ser un semestre de estanflación, de estancamiento, es decir, de retroceso en el ámbito del Producto Bruto y de inflación que hasta los observadores y analistas más cautos la ubican en un 30% para el 2018. Frente a este escenario, lo que es lógico que suceda es que cada cual, como el viejo juego de Antón Pirulero, atienda su propio juego y allí empiecen a cruzarse de manera negativa los incentivos, generando distorsiones para el propio gobierno, pero cuidado también en el ámbito de la oposición, porque hay un sector, digamos, de la oposición que tiene gestión, que tiene que negociar para salvaguardar su propia realidad territorial y a la vez tratar de construir una alternativa pensando en el 2019. Y esto también va a ser algo complejo de poder sincronizar. De mi parte, la última. ¿Vos ves un riesgo de una situación de hiperinflación, tal como plantearon algunos economistas ortodoxos en los últimos días? Me parece que el riesgo es más de estancamiento, ¿no? El riesgo es que, a ver, las recesiones post-devaluación en la Argentina, cuando vos tomás los últimos 30 años, suelen tener una duración promedio de 3 trimestres. Si esto se extiende más de 3 trimestres, naturalmente vamos a estar a mediados del año que viene, en pleno proceso electoral, con una situación económicamente negativa, y esto merma las posibilidades electorales del gobierno. Yo creo que justamente la esperanza y la expectativa del gobierno es que esto se pueda revertir en una suerte de caída profunda y después de recuperación muy fuerte por la mejora de la competitividad en el tipo de cambio, etcétera. Pero allí habrá que ver si esta frazada corta con la cual te tapás la cabeza y te destapás los pies, ¿qué quiero señalar con esto? Ahora el dólar es un poquito más competitivo de lo que era el año pasado, pero eso te presiona sobre la inflación.
Y si vos te quedás con un dólar, digamos, de 28 o 29 pesos hasta fin de año, puede ser que eso te ayude para recuperar cierta estabilidad en el índice de precio al consumidor, pero volvés a perder la competitividad. Y si el dólar progresa y cotiza 32, 33 pesos hacia fin de año, vas a seguir presionando sobre los precios y entonces vas a tener un problema, no solo en la inflación, sino hasta en una eventual paradoja, de que aún bajando el gasto público de manera importante, sigas teniendo déficit, y este déficit del Estado en general también vaya acompañado de la continuidad del déficit de las cuentas externas, es decir, de la necesidad de dólares en la Argentina, y esto presente un escenario de mayor complejidad. De todas maneras, habrá que ver si el gobierno, para volver al comienzo de lo que decíamos nosotros, puede revertir su mala praxis con buena praxis, es decir, con mayor coordinación técnica al momento de tomar las políticas, y si hay algo de buena suerte que lo pueda acompañar en la recuperación de precios, como por ejemplo el de la soja, que hoy está en niveles cercanos a los $300, a ver si en los próximos meses el de esto y otros commodities mejora su perspectiva y ayuda a las cuentas externas. Por eso digo que no todo depende ya de lo que haga el gobierno, porque además también después de 30 o 30 y pico de meses de gestión, es lógico que haya más escepticismo y mucha más desconfianza de parte de los actores locales y globales frente a cada anuncio o decisión que el gobierno pretende instrumentar. Bueno, muchísimas gracias, muy claro y tan amable como siempre. Gustavo, estamos en contacto. Alberto, un fuerte abrazo para ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, nos dejó con más preocupaciones todavía, ya nos planteaban preocupaciones nuestros entrevistados anteriores y Gustavo nos presenta una situación realmente muy, muy grave. Sí, pues además él plantea, el último planteo de Gustavo, que es real respecto al aumento del precio de la soja. Es muy difícil que eso se dé en un contexto que Argentina espera el año que viene una cosecha más importante, creo que 1 millón de hectáreas más, y eso va a presionar a la baja el precio de la soja, no la suba. Claro. Así que hace una cosecha más importante con precios menores. Claro, va a aplastar los precios en lugar de levantarlos. Que eso lo tenés que sumar a que la OPEP acaba de aumentar la producción anual, que Estados Unidos lo aumenta también, o sea, eso presiona sobre los precios del petróleo también. Entonces la otra esperanza que tiene Argentina, que es vaca muerta, está también en una situación compleja. Efectivamente. Bueno, ¿y cómo ves un poco el escenario de la oposición en este momento? No de la oposición cristinista, que de alguna manera está jugando con distintas alternativas, aunque siempre en la gatera con la posibilidad de la reelección o una nueva elección de Cristina Fernández de Kirchner, sino del espacio del peronismo federal y el Frente Renovado. Yo creo hoy que hay 5 actores, un poco simplificando, el gobierno, el peronismo federal, que hoy es el peronismo, y Unión Ciudadana. También está el radicalismo, sí, que es un dato, es algo que están sucediendo cosas hacia dentro del radicalismo que no sé cómo van a impactar de acá a fin de año y de acá a las elecciones. Hay, digamos, las terceras líneas del peronismo que están teniendo problemas porque tiene una relación de más cercanía con la gente, un diputado provincial, un intendente, que está recibiendo presiones fuertes porque la gente la está pasando mal. Entonces, esa gente que es su base electoral de sustentación le plantea hasta dónde vamos a acompañar este proyecto, estamos realmente mal. Entonces, eso se empieza a sentir y empieza a hacer crujir la relación entre el radicalismo y el PRO en la Alianza Cambiemos. Eso es un escenario. Con sectores de radicalismo que están pensando ya, algunos se sienten idos y otros lo están analizando. Cornejo, por ejemplo, Alfonsín, por ejemplo, Rosas, por ejemplo. Entonces ya el tema del gobierno no es que es un tema, es una sumatoria sólida y consolidada, sino que vamos a ver qué pasa en los próximos meses. El peronismo de los gobernadores sí, por ahí es una entidad más consolidada, porque yo creo que el peronismo históricamente se ha reunido rápidamente atrás de la figura que parece que lo va a nuclear. Eso se va a definir en los próximos meses.
como también se va a definir más o menos rápido lo de Unidad Ciudadana. Después tenés dos actores que no son políticos, pero que van a tener una participación política que puede ser importante, que son la CGT y la CETEP. La CETEP presentó en las elecciones de octubre del año pasado una alianza en la provincia de Buenos Aires que llamó Vamos, con un desempeño electoral no muy importante, porque hay un planteo dentro de la CETEP que es los sectores más de izquierda que plantean el combate desde el sistema y otro sector que plantea la presentación en elecciones. Entonces creo que ahí, que están armando todo el país, también vas a tener un actor importante. Vamos a ver con qué desempeño. Perfecto. Te comprometemos a venir la semana que viene y profundizar este análisis porque hoy el tiempo se nos está escapando. ¿Qué te parece? Siempre un placer. Gracias por invitarme. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a un nuevo corte y el tramo final ya de nuestro programa Tardes ATR.